Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Hoy Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios me ha dado un consejo, un mensaje, una enseñanza, y yo la quiero compartir con ustedes. Usted sabe que por lo regular mis predicaciones o mis enseñanzas pues son entre 40 y 45 minutos. Yo no sé si hoy llegue a los 40 minutos, pero yo quiero, hermano, que si es corto o si es largo la enseñanza, pues estemos atentos, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña a hacer un culto racional a nuestro Dios, a saber a qué venimos, saber por qué estamos aquí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Le voy a pedir que abra su Biblia en Isaías capítulo 1 versículo 18. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias primeramente. Te pedimos perdón de nuestras faltas, nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir en este camino. En este camino, Señor, el cual nos has llamado a caminar, Señor. Ese camino, Señor, es mi Señor Jesucristo. Camino, la verdad y la vida. Ruego que tu Santo Espíritu me guíe, Señor, en esta palabra, en esta enseñanza, y que haya libertad, Señor, también tu pueblo, tu iglesia, en cada corazón, para estar atento y para recibir, Señor, esta palabra en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Toma su lugar. Gloria a Dios. Aquí, hermano, Dios habla a un pueblo pecador, a un pueblo que conociendo a su Dios, habiendo oído las maravillas y aún viendo el poder de Dios, estaba lejos de Dios. Es un pueblo que está lejos de la presencia de Dios. Por eso, desde el versículo 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios está hablando a un pueblo, hermano, que le habían conocido. Y yo creo, hermano, que cuando las personas han experimentado, han conocido el camino de Dios, hermano, han experimentado el gozo del Espíritu, han experimentado el alabar a Dios y gozarse en la presencia de Dios, y se vuelven atrás, hermano, es más peligroso que para aquellos que nunca han oído la palabra y andan en pecado. Y yo creo que es más abominable, más grande el pecado de aquellos que, habiendo conocido a Dios, se vuelven atrás. ¿Sí me entiendes? También reclama Dios acerca de lo religioso. Y ser religioso es ser cristiano por cuenta, de apariencias.
versículo 11, este reclamo de Dios, que le dice al pueblo: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Se estaba refiriendo a los actos religiosos. Se estaba refiriendo Dios, hermano, a un pueblo que era solamente superficial. Espiritualmente no tenía nada. Dice: hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cerdo y animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? Dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, y una nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes. Y todo lo que hacían, todos los actos religiosos, hermano, Dios los rechazaba, porque en su corazón, en su vida espiritual, estaban vacíos. Eran meramente actos religiosos. Y en este tiempo, el mundo está lleno de muchos religiosos. Está lleno de religiosos. Personas que hacen acto tras acto religioso, pero espiritualmente están vacíos. Y eso no debe pasar en su pueblo, hermano. Porque también, hermano, dentro de las congregaciones hay religiosos. ¿Sí me entiendes? Aleluya. Era una nación, hermano, que a través de cultos, a través de estos actos religiosos, quería conformar a Dios. Y Dios les reclama: a mí no me sirve de nada lo que haga. Por eso es importante, hermano, que nosotros lo que le ofrecemos a Dios sea con una buena actitud, porque Dios conoce todo. ¿Con qué propósito hacemos lo que hacemos? Para Dios, aparentemente. ¿Con qué propósito? Dios lo sabe, hermano. Y cuando es el propósito de agradar a Dios, Dios bendice. Cuando es el propósito de aparentar que yo soy santo, entonces, hermano, hay un reclamo de parte de Dios, así como se lo decía al pueblo de Israel, así lo dice al pueblo religioso de este tiempo. ¿De qué me sirve todo lo que estás haciendo si vives de apariencias? Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios, hermano, en su misericordia, en su gran amor para con el pueblo, y así es para con nosotros, les instruye y les da la solución. Les da la solución, y dice en el versículo 16: lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparad a la viuda. Gloria a Dios. Aquí están, también, hermanos, está hablando de buenas obras, obras de justicia. No son actos de una ceremonia religiosa, no son esas cosas, porque estas cosas Dios las demanda a su pueblo. Y ahora en este tiempo, porque la palabra de Dios es clara, dice que la fe sin obras está muerta. Amén. Y nos exhorta a mostrar nuestra fe a través de lo que hacemos, a través de las obras. Si amamos a Dios, si decimos amar a Dios, ¿dónde están las cosas que hacemos para agradar a Dios y demostrar que le amamos? Amén. Y el versículo 18 con el que empezamos, hermano, Dios está invitando a su pueblo, le dice: venga luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pongámonos de acuerdo, dice el Señor. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos.
Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cuál es el color grana? ¿Cuál es el color grana? Rojo. ¿Y el carmesí? Rojo. Está diciendo lo mismo, ¿no? En todas partes está diciendo lo mismo. ¿Amén? Está relacionado el color rojo con un pecado. Y el color blanco con la obra poderosa de Dios que transforma los corazones, que limpia de todo pecado. Amén. Varios textos en la Biblia mencionan el color rojo, relacionándolo con el pecado. Incluso el versículo 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré, porque aquí vienen, llenas están de sangre sus manos. Cuando hay pecado, cuando las personas viven en pecado, Dios no atiende la oración. Dios no escucha la oración. Ahí está diciendo bien claro, ¿no? Está hablando de un pueblo que supuestamente ora, dice: aunque multipliques tus oraciones, yo no oiré. ¿Saben qué, hermano? Dios es tan misericordioso que yo creo que hay una oración que sí escucha a Dios. Cuando su pueblo se arrepiente, se humilla, se arrepiente de corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Porque nuestro Dios, hermano, es un Dios de oportunidades, es un Dios que perdona. Amén. Pero yo no sé usted, hermano, pero yo me encuentro en la Biblia algún texto que me muestre que Dios perdona a aquellas gentes aunque no se arrepientan, aunque no se humillen. Siempre Dios perdona a alguien que se humilla, que primeramente reconoce su falta, se humilla delante de Dios y le pide perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben qué, hermano? Cuando nosotros cometemos una falta delante de Dios, así debemos ser. Porque todos, hermano, pecamos. Dice la palabra que si alguno dice que ya no peca, es un mentiroso. Ciertamente dejamos de vivir en el pecado, de practicar el pecado, de vivir practicando el pecado, de gozarnos y deleitarnos en el pecado, pero sabemos que en este cuerpo mortal somos débiles y muchas veces cometemos faltas delante de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pero cuando vamos delante de Dios, nos humillamos, le pedimos perdón, seguimos adelante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nosotros ofendemos a un hermano, también es necesario que nosotros pidamos perdón al hermano. El hombre, tenemos tanto orgullo que a veces ese orgullo nos estorba para reconocer nuestra falta ante un hermano. Y quizá el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: estás mal, hiciste mal en decir eso de tu hermano. Te equivocaste. Pero no nos atrevemos a ir a decir: hermano, dice, perdóname. Perdóname por lo que hice. Y a veces decimos: el hermano de todos modos me habla, pues ya para qué le pido perdón. Cuando el Espíritu Santo nos está diciendo: reconoce y pide perdón. Y si a ti te pide perdón, perdona. Amén. Esa es la enseñanza de nuestro Dios. Amén. Hay pasajes como Apocalipsis 17 que dice, que habla de la gran ramera y habla de una mujer sentada sobre muchas aguas. Simbolismo, vestida de púrpura y escarlata.
El escarlata también es un rojo fuerte. Y lo relaciona, hermano, con el rojo, en estos versículos, porque no en todos estos versículos, con un pecado de derramar sangre o de pecados sexuales. Amén. El color púrpura que menciona en Apocalipsis 17 de la gran ramera representa un poder político y religioso en todo el mundo. La gran ramera no da otro significado. Significa esto, significa esto. Pero ese color púrpura, que es morado, significa poder religioso y poder político en el mundo. Aleluya, gloria al Señor. Cuando yo leo este versículo, hermano, dice: si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Hermanos, yo he escuchado a hermanos, incluso predicadores, que dicen: el pecado es pecado. Y yo sé que sí, el pecado es pecado, y todo pecado desagrada a Dios. El pecado es todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Todo lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios es pecado. Pero yo he escuchado que dicen: el pecado es pecado, y como se está sometiendo a Dios. Y eso es cierto. Pero quieren decir que el pecado, lo que de cualquier índole, de cualquier forma, es igual delante de Dios. Y yo le puedo mostrar con la Biblia que no. Los que piensan así, pues dicen: acabo de pecar poquito y de pecar mucho, mejor peco mucho. Un pecado grandote de una vez, acabo de lo mismo. No es lo mismo. La Biblia no dice eso. Incluso, estudiando un poquito acerca de la historia de la iglesia, hubo un grupo llamado los estoicos. Los estoicos predicaban o enseñaban más bien que todo se debe al esfuerzo que uno haga. Eso le quita la gloria a Dios, eso le roba la gloria a Dios. ¿Sí? Ellos enseñaban eso, que nuestra prosperidad y todo lo que podamos hacer depende de nuestra inteligencia y de nosotros mismos. Y nosotros, como cristianos, le damos la gloria a Dios. Es por Él, primeramente por Él. Y estos hombres también enseñaban que el pecado, como sea, es pecado y era igual. Pero también dentro de la historia se levantaron hombres que dentro de la religión que existía, que era el cristianismo romano, usurpador del cristianismo primitivo, dentro de la religión también ha habido hombres temerosos de Dios y que defienden lo que es la palabra de Dios. Y hubo hombres que se opusieron a esas enseñanzas y enseñaron lo que dice la palabra de Dios. Así les fue, pero amaban a Dios. Yo sé que en este tiempo, dentro de la religión, hay personas que en verdad buscan de Dios, que son sinceras con Dios, que tienen una necesidad de Dios y todo lo que hacen es porque desean, anhelan que Dios esté con ellos, encontrar esa presencia divina del Espíritu Santo. Y yo no digo, yo puedo decir, yo soy alguien que así estaba, hermano, antes de conocer la palabra, antes de venir a los pies de Cristo, antes de recibir su perdón.
yo sé que hay muchas personas que en verdad buscan a Dios, que buscan hacer lo correcto, porque hay cierto temor de Dios. Amén, amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y estos hombres que sabían la palabra enseñaban lo contrario de los estoicos. No, la palabra dice esto. Yo puedo decir, yo también estoy de acuerdo, hermano, o no estoy de acuerdo en que el pecado es pecado y todos son iguales. Yo no estoy de acuerdo con esos que dicen no hay pecados grandes ni pequeños. Yo creo que sí hay pecados grandes y pequeños. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A lo mejor usted va a decir, no, hermano. Y si usted me dice, es que el pecado es pecado, y yo sé que sí, yo digo amén. Y todo ofende a Dios, pero la Biblia me enseña que hay pecados de diferente nivel. ¿Se lo ha leído? Y se lo puedo sustentar con la Biblia, porque debo tener argumento bíblico para enseñar esto. Amén, amén. Amén. Abra su Biblia en 1 de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 5. Versículo 16 y versículo 17. Ya casi terminamos. Dice así la palabra de Dios: si alguno viere a su hermano cometer pecado, pongan atención a lo que estamos leyendo. Amén, amén. Amén. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, fíjese lo que dice: pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y luego dice: hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y el 17 dice: toda injusticia o todo lo que es contra la voluntad de Dios es pecado. Sí, es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aleluya. ¿Todos los pecados son iguales? No, todos son pecados, pero no todos son iguales. Y nosotros en la vida, a nuestro diario vivir, lo comprobamos. La Biblia dice que usted y yo seguimos cometiendo pecados. Porque si usted no viene al culto sabiendo que hay culto y tiene toda la libertad para venir, no viene, es pecado. Y usted dice: ay, pues, como que sí me sentí mal, pero voy a pedirle perdón a Dios. A veces ni siquiera nos acordamos de pedirle perdón a Dios. Pero ¿qué tal si usted cae en una tentación, cae en un adulterio? Dios nos libre de esas cosas, ¿no? ¿Será igual? Miren, porque hay pecados que a nosotros nos afectan, a nosotros solos. Nos afecta nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios y nuestra comunión individual con Dios. Pero si hay un pecado grave, no solamente me va a afectar a mí, sino que voy a afectar a todos. El testimonio de toda la iglesia. ¿Sí o no? Los pecados no son iguales todos. Dios nos ayude, Dios nos libre, Dios nos cuide, hermano. Hay algunas frases que yo he visto que dicen: tu nivel espiritual o tu relación con Dios no depende
influye un mal testimonio sobre todo de los líderes. Eso es verdad. La iglesia es afectada. No solamente nos afectamos nosotros mismos, sino que se extiende, sino que afecta más. Aleluya, gloria a Dios. En Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 22. Vamos a leer de allí hasta donde nos cansemos. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado. Capítulo 12, versículo 22. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, fíjense lo que hacían los fariseos, al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Será que tiene una de tus pecados? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el contexto nos enseña un poquito acerca de lo que es atribuirle al diablo, a Satanás, lo que hace Dios. Yo he escuchado gente que dice: estos evangélicos son del diablo, echan fuera y hacen, dicen ellos, hacen exorcismos. Y que echan fuera los demonios, pero son engañadores, no son de Dios. Hay aquellos que atribuyan al enemigo la obra del Espíritu Santo. Rechazar la obra del Espíritu Santo y oponerse conscientemente a la verdad de Cristo. Aleluya. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Oponerse conscientemente, deliberadamente al Evangelio de Cristo, a la verdad del Espíritu Santo. Habrá personas que conocen la verdad, saben la verdad, pero predican mentira. Porque yo sé, hermanos, y estoy seguro que hay personas que predican mentira inconscientemente, porque ellos creen que es la verdad. Pero también puede haber personas que predican la mentira sabiendo que están echando mentiras, sabiendo que están manipulando la Escritura, sabiendo que están engañando a la gente, y se atreven así a hablar, según ellos,
Dios es tan misericordioso. Porque cree que hay ex-satanistas que conocieron la verdad y que un día fueron tocados por Dios y ahora son cristianos. ¿Usted cree que ellos no blasfemaron contra el Espíritu Santo? No vendieron al Espíritu Santo, no vendieron a Dios. Claro que lo hicieron. Y Dios en su gran amor es capaz de rescatarlos. ¿Sabe por qué? Porque muchos están ahí por ignorancia, pensando, ignorando lo que es Dios. Pero otros, hermanos, saben de Dios. Por eso yo les decía al principio, qué peligroso es conocer a Dios y luego dejar los caminos de Dios y decir, no, yo ya no voy. Poner cualquier pretexto y excusa para decir, el hermano ya no me ve bien, ya no me trata igual, ya no me siento a gusto. ¿Y sabes qué? Cuando pasa eso, lo que pasa es que estamos dándole cabida al enemigo, a lo que está empezando, para apartarte de la iglesia. Porque saben que apartado de la iglesia va a ser peor tu estado, vas a estar más encadenado que cuando estabas antes de conocer a Cristo. Y eso está comprobado, ¿no? Es más fácil traer una ovejita que no ha conocido que uno que ya conoció y se alejó. Por eso decía yo, es más peligroso. Porque conscientemente se está oponiendo a la verdad. Conscientemente, porque ya conoció, ya experimentó la verdad. Hay hombres que se han convertido en apologistas de la religión popular, habiendo experimentado servir a Dios, habiendo usado por Dios profecía, habiendo sido usados por Dios en predicación, y ahora están defendiendo la mentira. Porque ese es un apologista, es un defensor de la doctrina. Ahora están defendiendo la mentira. Ahora están manipulando la escritura para enseñar mentiras. Eso es lo peligroso, hacerlo conscientemente. Porque ¿cuántos de nosotros no ofendimos a Dios antes de que Él nos perdonara? Pero Dios en su misericordia nos perdonó. Nos hizo Jesús. La gracia de Dios, su amor es muy grande para con nosotros. Aleluya. En 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 20. Hasta el 22. Dice así la palabra. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿quiénes son esos? Los cristianos de verdad, que se han escapado de las contaminaciones del mundo. No aquel que se cree cristiano y anda todavía en los placeres del mundo, emborrachándose y enseñando a emborracharse a las personas, deleitándose en el pecado. Los que han huido de las contaminaciones del mundo son los cristianos que fueron rescatados, que fueron redimidos con la sangre de Cristo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, dice, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. No son palabras mías, hermano. Yo ya lo había dicho hace rato. La palabra que dice que es más difícil, que hay más ataduras para alguien que conociendo se ha vuelto otra vez al mundo.
Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuántos quieren regresarse? Porque aquí dice, mejor les hubiera sido haberlo conocido. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ay, qué versículo tan feo, ¿no? Qué versículo tan fuerte. Pero así dice la palabra de Dios. Así ve Dios a alguien que, conociendo la palabra de Dios, el evangelio de la Biblia, el evangelio de Cristo, el evangelio de la palabra, no de hombres, y luego se vuelven atrás y se vuelven al mundo. Y después de haber aquí estado alabando a Dios según ellos, ahora andan en el mundo, andan revolcándose en el mundo. Así lo ve Dios. Como un perro que está comiéndose su vómito, y como una puerca que fue lavada y luego vuelve a revolcarse en el lodo. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Mira, hermano, alguna vez soy un predicador, un hermano, un pastor especial. El evangelio, el caminar con Cristo, es como enredarte en las cosas malas. Así es este ejemplo, hermano, yo no estoy mucho de acuerdo, pero ya no puedes regresar. Si te enredas en la delincuencia, ya no puedes regresar porque te va a ir mal. La diferencia, hermano, que cuando venimos a Cristo, venimos a lo bueno, no a lo malo. Venimos a la vida, Gloria a Dios. al camino de la salvación, venimos a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero también es peligroso regresar atrás. Amén. Y mientras demos con Él, no hay peligro. Hay peligro, sí, va a seguir habiendo peligro para nuestra vida física siempre, hermano, porque este cuerpo un día va a terminar. Pero espiritualmente, si nosotros buscamos de Dios, Él nos va a ayudar. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Por eso dice la palabra, hermano, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aleluya. Gloria a Dios. Pues si alguien está pensando en, ya no voy a la iglesia, con cualquier cosa, cualquier pretexto, cualquier cosa. Porque con pequeñeces el diablo se ha valido para sacar a la gente de la iglesia. Pero siempre buscará que esté descuidado. Aleluya. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 31. Con este versículo yo voy a terminar. Dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya, gloria a Dios. Algo horrendo que decir algo feo, ¿no? Algo que causa terror, algo que causa algo negativo, hermano. Pero aquí, hermano, no se refiere a horrenda cosa es venir a Dios. No se refiere a eso. Lo horrendo viene siendo las consecuencias del pecado. Porque si ya venimos a Dios, Él nos tiene la promesa de la vida eterna, porque para eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Amén, amén. A Él le costó nuestra salvación. Aleluya. Él pagó el precio, derramó su sangre, sufrió golpes, sufrió todas las humillaciones para que nosotros seamos salvos. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos
mantenernos firmes en su camino. Porque horrendo no es estar en Cristo, horrendo son las consecuencias de dejarlo. Aleluya. Amén. Se refiere a esta palabrita, se refiere a la situación de zafarnos de sus manos, a las consecuencias de dejar el camino del Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto no es una amenaza de Dios, es una advertencia Amén, amén. contra el pecado de apostasía. ¿Saben qué es la apostasía? Conocer a Dios, luego irse. Conocer la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y dejarlo. No es dejar una religión, es dejar la palabra de Dios, es dejar a Cristo. Y hermano, también hay personas que se alejan, pero no andan a gusto. En su misericordia el Espíritu Santo siempre les anda redarguyendo, siempre les anda estorbando. Y como digo un día, un predicador dijo: hermano, regresa, tú que antes volviste al mundo, regresa, al cabo y andas pecando a gusto. Y hay personas que así andan, se van y ni siquiera andan disfrutando el pecado, porque el Espíritu Santo les redarguye. Y algunos me han dado testimonio de eso, y por misericordia de Dios regresan. Pero otros, en temor de Dios y ya habiendo conocido a Dios, ahora le niegan, ahora le sirven al enemigo. Por eso, hermanos, estamos en el camino, afirmémonos. Y si nos sentimos débiles, como que estamos medio zarandeados por el enemigo, como que nos anda confundiendo, hay que doblar rodillas delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, y perdóname por estas dudas, porque yo quiero estar firme, yo quiero serte fiel. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermano. Por eso nosotros, cuando alguien cae, nosotros no le debemos condenar. El pecado se debe denunciar, se debe exhortar, se debe corregir, se debe disciplinar, pero todo para levantar a alguien. Amén. Y por eso no debemos muchas veces juzgar, ponernos a criticar. Cuando alguien, me acuerdo que cayó en pecados, y cómo anda así, ahora sí muy santo. Espérate, pues nosotros no somos Dios, Dios es el que está haciendo ninguna obra. Amén. Y también si andamos hipócritamente, nos conoce. Amén. Así que no nos conviene